El corazón delator, Edgar Allan Poe. Es cierto, he sido y soy terriblemente nervioso. Pero ¿por qué insisten ustedes en llamarme loco? La enfermedad me ha agudizado los sentidos. No los ha destruido ni los ha embotado. De todos ellos el oído es el más agudo. Escuchaba todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. Escuchaba muchas cosas del infierno. ¿Cómo puede ser entonces que esté loco? Presten atención. Escuchen y observen cuán tranquilamente puedo contarles toda la historia. Me resulta imposible decir cómo se me ocurrió la idea por primera vez, pero ya concebida, me acosó día y noche. No existía motivo alguno, ni siquiera la pasión. Yo quería al viejo. Nunca me hizo daño. Jamás me insultó. Tampoco quería su dinero. Creo que fue su ojo. Sí, fue eso. Tenía el ojo de un buitre, un ojo azul pálido, como cubierto por una membrana. Cada vez que miraba, la sangre se me helaba en las venas. De modo que gradualmente, muy gradualmente, decidí matar al viejo para librarme de su ojo para siempre. Así era la cuestión. Ustedes me creen loco. Los locos no entienden nada. Pero ustedes deberían haberme visto. Ustedes deberían haber visto lo sabiamente que procedí, con qué cuidado, con qué perspicacia, con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca fui tan cariñoso con el viejo como durante la semana que tramé su muerte. Y todas las noches, alrededor de la medianoche, giraba el picaporte de su puerta y la abría muy suavemente. Entonces, cuando conseguía abrirla suficientemente para hacer pasar mi cabeza, colocaba un farol cubierto, completamente cubierto, para que ninguna luz escapara dentro de la pieza, y entonces metía la cabeza. ¡Oh! Cómo se hubieran reído ustedes al verme meter la cabeza con tanto cuidado. La movía despacio, muy despacio, para no despertar al viejo. Me llevaba 1 hora meter toda la cabeza dentro de la abertura para verlo mientras yacía sobre su cama. ¿Podía un loco actuar astutamente como lo hice yo? Y cuando mi cabeza estaba bien adentro del cuarto, descubrí el farol con cuidado. Oh, con mucho cuidado, porque los goznes crujían. Lo abría tan solo para que un único rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo repetí durante 7 largas noches, siempre a medianoche. Pero siempre encontraba el ojo cerrado, y así resultaba imposible hacer el trabajo, porque no era el viejo el que me irritaba, sino su ojo maligno. Y cada mañana, cuando amanecía, entraba descaradamente en su cuarto y le hablaba animadamente. Lo llamaba por su nombre en tono cariñoso y le preguntaba cómo había pasado la noche. Como ven, el viejo hubiera tenido que ser un hombre muy profundo para sospechar que todas las noches, a las 12 precisamente, yo lo observaba mientras dormía. La 8ª noche fui aún más cuidadoso al abrir la puerta. Las agujas del reloj se movían mucho más rápido que mis manos. Nunca, antes de esa noche, había llegado a sentir cuán grandes eran mi fuerza y mi sagacidad. Apenas podía contener la emoción del triunfo. Pensar que allí estaba yo, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera soñaba el secreto de mis actos y de mis pensamientos. La idea consiguió hacerme reír entre dientes, y quizá me oyó, porque de pronto se movió en la cama como asustado. Ahora pensarán que retrocedí, pero no. En la habitación reinaba la más completa oscuridad. Las persianas estaban bien cerradas por miedo a los ladrones, y yo sabía que él no podía ver la abertura de la puerta, de modo que seguí empujándola. Tenía la cabeza adentro, y estaba por abrir el farol cuando mi pulgar resbaló sobre la perilla de metal y el viejo saltó en la cama gritando: «¿Quién anda ahí?». Me quedé quieto y no dije nada. Durante 1 hora entera no moví ni un músculo. Y entretanto no lo oí volver a acostarse.
Estaba quieto, sentado en la cama escuchando, tal como lo había hecho yo, noche tras noche, contemplando las señales de la muerte en las paredes. Pronto escuché un débil gemido y supe que era un gemido de terror mortal. No era un gemido de dolor o de pena. Oh, no. Era el sonido apagado y subterráneo que se levanta desde el fondo de un alma atrapada por el miedo. Yo conocía bien el sonido. Muchas veces, a medianoche, cuando todo el mundo dormía, se había escapado de mi propio pecho, aumentando con su eco espantoso el terror que me enloquecía. Lo conocía bien. Sabía lo que el viejo sentía y lo compadecía, aunque también me divertía. Sabía que había permanecido despierto desde que escuchó el primer ruido leve, cuando se había dado vuelta en la cama. El miedo había comenzado a invadirlo. Trataba de imaginarse lo absurdo de su miedo, pero no podía. Había estado diciéndose a sí mismo, es el viento que entra por la chimenea. Es solo una rata que corretea. O es tan solo el canto de un grillo. Había estado tratando de conformarse a sí mismo con estas suposiciones, pero había sido en vano. Todo en vano, porque al acercarse, la muerte lo había rozado con su sombra negra y lo había envuelto. Y fue la intuición de la sombra no percibida lo que le hizo sentir, a pesar de que no lo veía ni la escuchaba, la presencia de mi cabeza dentro de su habitación. Después de esperar un largo rato, muy pacientemente, sin haberlo oído recostarse, resolví descubrir una pequeña, muy pequeña rendija del farol. La descubrí, no pueden imaginarse con cuánta cautela, hasta que por fin un único y tenue rayo fino como la tela de una araña salió de la rendija y cayó sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, bien abierto, y me enfurecí al verlo. Lo vi con perfecta claridad, de un azul deslucido, con un odioso velo por encima que me helaba hasta las médulas de los huesos. Pero no pude ver el resto de la cara del viejo, porque solo había dirigido el rayo, como por instinto, con precisión increíble sobre el condenado lugar. ¿Acaso no les dije que lo que ustedes confunden con locura es tan solo una hipersensibilidad de los sentidos? Por ejemplo, llegó hasta mis oídos un imperceptible, débil, rápido sonido, como el que produce el reloj envuelto en algodón. Conocí ese sonido demasiado bien. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia de la misma manera que el sonido de un tambor aumenta el coraje de un soldado. Pero me contuve y permanecí quieto. Apenas respiraba. Sostuve el farol absolutamente quieto. Traté por todos los medios de mantener el rayo sobre el ojo, mientras el endemoniado golpeteo del corazón aumentaba. Se volvió más y más rápido, y cada vez más fuerte. El terror del viejo debía ser extremo. El sonido se hizo más fuerte, casi diría que aumentaba a cada momento. ¿Se dan cuenta? Ya les he dicho que soy nervioso. Lo soy. Y en las horas muertas de la noche, en medio del terrible silencio de la vieja casa, un sonido tan extraño como ese despertaba en mí un incontrolable terror. Aún así, durante algunos minutos más, me contuve y permanecí inmóvil. Pero el latido se volvía cada vez más fuerte, más fuerte. Pensé que el corazón estallaría. Y entonces, una nueva ansiedad se apoderó de mí. El sonido podía ser oído por algún vecino. La hora del viejo había llegado. Con desaforado aullido abrí completamente la linterna y salté al cuarto. Chilló una sola vez. En un instante lo arrastré por el piso y lo aplasté con la pesada cama. Entonces sonreí, contento al encontrarme con el hecho casi consumado. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado, sordo. Esto, sin embargo, no me molestó. No podía ser escuchado a través de la pared. Por fin se detuvo. El viejo estaba muerto. Corrí la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Muerto como una piedra. Coloqué mi mano sobre el corazón y la dejé allí unos instantes.
No había pulsaciones. Estaba muerto. El ojo no me mortificaría más. Si todavía me creen loco, no seguirán pensando lo mismo cuando les describa las sabias precauciones que tomé para esconder el cadáver. El día se acercaba, de modo que tuve que trabajar rápidamente y en silencio. Primero descuarticé el cuerpo. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Después levanté 3 tablas del piso de la habitación y deposité todo entre los tirantes. Volví a colocar las tablas tan inteligente, tan hábilmente, que ningún ojo humano, ni siquiera el de él, hubiera podido notar algo fuera de lugar. No había nada que lavar, ninguna mancha, ni siquiera una gota de sangre. Había sido demasiado astuto para eso, y había recogido todo con una palangana. Cuando terminé todas esas tareas, eran las 4. Todavía estaba tan oscuro como si fuera medianoche. Cuando el campanario daba la hora, alguien golpeó la puerta de la calle. Fui a abrir tranquilamente. Terminado el trabajo, ¿qué podía temer? Entraron 3 hombres que se presentaron cortésmente como agentes de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Se sospechaba un crimen. Se había radicado una denuncia y ellos habían sido designados para revisar la casa. Sonreí. ¿Qué podía temer? Di la bienvenida a los caballeros. El viejo, informé, se hallaba en el campo. Llevé a mis visitantes por toda la casa. Los invité a que revisaran bien, muy bien. Más tarde los llevé a la habitación y les mostré los tesoros del viejo, intactos y seguros. Me tenía tanta confianza que les traje unas sillas al cuarto y les sugerí que descansaran allí de sus fatigas, mientras yo mismo, en la más salvaje audacia de mi triunfo impecable y perfecto, colocaba mi silla sobre el lugar mismo donde yacía el cadáver de mi víctima. Los policías estaban satisfechos. Mi estilo los había convencido. Yo estaba muy cómodo. Se quedaron un tiempo a charlar de cosas nimias, mientras yo les respondía alegremente. Pero no había pasado mucho tiempo cuando sentí que empalidecía y que empezaba a desear que se fueran. Me dolía la cabeza y hasta imaginé un zumbido en mis oídos. Pero ellos seguían sentados y seguían conversando. El ruido en mis oídos continuaba y se hacía cada vez más claro. Hablé con más y más animación para tratar de librarme de la sensación, pero el ruido continuaba y ganaba en fuerza hasta que al final me di cuenta de que no estaba en mis oídos. Sin duda me volví cada vez más pálido, pero seguí hablando con fluidez y levantando la voz. Sin embargo, el sonido era cada vez más fuerte. ¿Qué podía ser? Era un sonido imperceptible, débil y rápido, como el sonido que produce un reloj envuelto en algodón. Mi aliento se había entrecortado, pero los policías aún no se daban cuenta de nada. Hablé más rápidamente, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba. Me levanté y empecé a discutir por tonterías en voz alta y con gestos violentos, pero el ruido continuaba creciendo. ¿Por qué no se irían? Caminé de un lado a otro de la habitación con paso pesado, como si los comentarios de esos hombres despertaran mi furia, pero el ruido continuaba escuchándose cada vez más fuerte. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Echaba espuma, deliraba, maldecía. Me alejé de la silla sobre la que había estado sentado y la rechiné contra las tablas del piso, pero el ruido crecía y por encima de todo, y aumentaba constantemente. Se hizo más fuerte, y los hombres aún conversaban despreocupadamente y sonreían. ¿Era posible que no lo oyeran? ¡Dios todopoderoso, no! ¡No! Ellos lo oían, ellos sospechaban. Ellos oían, sabían. Se estaban burlando de mi terror. Esto es lo que pensaba y lo que pienso ahora. Cualquier cosa era mejor que esa agonía, cualquier cosa más tolerable que esa burla. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que debía gritar o morir, gritar una y otra vez. ¡Escuchen! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Miserables!, grité. ¡No disimulen más!
confieso que lo hice. Levanten las tablas, aquí, aquí, aquí donde se oye el latido de su repugnante corazón.